Bueno, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, y estábamos diciendo que el domingo pasado, el domingo pasado no prediqué, recordando de que estamos iniciando algo nuevo a partir del capítulo 13 de Hechos. Bueno, realmente el domingo pasado, el sermón anterior decíamos de que Dios está comenzando algo nuevo, algo diferente, algo que nunca se había hecho. ¿Qué sucede en el libro de Hechos? Solamente para recordar nada más, hasta el capítulo 12, Dios ha llevado a cabo por medio de la iglesia en Jerusalén la obra que Él había anunciado en Hechos capítulo 1, versículo 8. En Hechos 1:8 Dios estableció un plan de trabajo de cómo el evangelio tenía que ir avanzando geográficamente. En Hechos 1:8 dice, primero se predica el evangelio en Jerusalén, eso ocurrió en el capítulo 1 al 12 de Jerusalén. Luego dice en Samaria, también ocurrió en esa parte de Hechos. Y luego también dice en Jerusalén, Judea, Samaria, dice, ¿verdad? Judea, Judea. Jerusalén, Judea, Samaria, en todos esos lugares en que se predicó el evangelio. Ahora estamos en la última etapa de este plan de Dios y hoy nos encontramos en esa etapa, por si acaso. Hoy estamos en el año 2026 y estamos en esa etapa. ¿Cuál es la etapa? Que el evangelio se tiene que predicar hasta lo último de la tierra. Hasta el último lugar geográficamente, el último pueblo, la última ciudad, el último ser humano, todos tienen que oír el evangelio ahora. Ahora, ¿y quién va a proclamar el evangelio? Nosotros, la iglesia del Señor, somos el medio que Dios ha elegido para predicar el evangelio de Jesucristo. Dios no ha enviado un ángel, no va a venir ningún ángel a predicar el evangelio desde el cielo. Dios no ha enviado a ningún otro ser. El único ser o los únicos seres que Dios ha escogido es a creyentes, hombres y mujeres que se arrepienten, se convierten a Cristo, se vuelven hijos de Dios, hijas de Dios y ahora tenemos que predicar el evangelio. Y tenemos que hacerlo hasta lo último de la tierra. Hace 2 domingos, cuando empezamos el capítulo 13 de Hechos, estudiamos el versículo 1 al 3. Si usted tiene ya sus apuntes, vaya colocando ahí. Vimos una primera parte del versículo 1 al 3 y coloca ahí en sus notas donde dice primera parte, los enviados. Eso fue lo que ya hemos predicado hace 2 fechas atrás, del versículo 1 al 3, donde dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes eran estos profetas y maestros? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahaín, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Nosotros conocemos básicamente de este versículo más a Bernabé y a Saulo. Estos son los escogidos por Dios para que sean sus misioneros. Luego dice versículo número 2, dice, ministrando, o sea, sirviendo estos al Señor, ¿quiénes? Los varones que se ha mencionado en el versículo anterior, en el versículo 1. Estos varones estaban sirviendo al Señor, porque hermanos, solamente el Señor va a utilizar a gente que está trabajando ya en la obra de Dios. Eso también estábamos diciendo hace 2 fechas atrás. Luego dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El que llama para el servicio es el Espíritu Santo, es decir, Dios es el que llama. Luego dice versículo número 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes impusieron las manos? Los representantes de la iglesia, los otros varones, digámoslo así, los pastores de la iglesia, les impusieron las manos y los despidieron, o sea, los comisionaron. Dios es el que llama al ministerio, pero la iglesia es la que comisiona, porque la iglesia es la que ve cómo van esos varones, si son aptos, si están listos para el ministerio. Entonces la iglesia es la que dice, sí, estamos de acuerdo y oramos por ellos y que Dios los bendiga donde vayan a hacer la obra del Señor, ¿verdad? Así es como funciona el ministerio.
Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte de esta sección, porque esta sección va hasta el versículo 12. Solamente hemos predicado hasta el versículo 3, ahora vamos a ir del versículo 4 al 12 esta mañana. Y la segunda parte en sus notas lleva por título la estrategia del versículo número 4 al versículo número 12. La estrategia. Y, hermano, porque Dios tiene una estrategia para cómo hacer su obra. Dios es un Dios de orden, Dios no hace las cosas por hacer, Dios tiene siempre una forma de trabajar, un proceso. Por ejemplo, cuando uno mira la historia humana, desde la creación hasta el futuro, Dios tiene un plan. Y ese plan es algo maravilloso. Y hermano, cuando uno analiza las escrituras, uno ve que Dios trabaja a través de etapas, de periodos. Nosotros en el estudio de la Biblia, según Efesios capítulo número 1 sobre todo, le llamamos dispensaciones, eras, etapas. Nosotros creemos que Dios ha trabajado y sigue trabajando de esa manera. Dios en una etapa trabaja de cierta manera, luego en otra etapa de cierta manera, y así hoy en día está trabajando de una manera a través de la iglesia. Antes la iglesia no existía. Estamos hablando en otra era, ¿verdad? No estamos hablando de hace unos años. En otra era la iglesia no existía. Y Dios introdujo la iglesia desde la muerte de Jesucristo. Y la iglesia va a seguir acá en la tierra hasta que Cristo venga por ella en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia es lo que estamos esperando, ¿verdad, hermanos? Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Por eso. Bueno, entonces Dios está trabajando a través de la iglesia y Dios siempre tiene planes, Dios siempre tiene una estrategia de cómo trabajar. Ahora, si usted se fija en la nota del sermón que ha recibido esta mañana, nuestro tema lo hemos dividido en 3 partes. Ahora, y si usted es una persona muy observadora, aunque yo creo que las damas siempre son observadoras, ¿verdad? Las damas siempre andan mirando todo, ¿verdad? Todos los detalles. ¿A qué mujer se le escapa algo? Nada, andan mirando todo, todas las mujeres, ¿ah? Bueno, entonces si usted observa bien, cada uno de los 3 puntos de esta mañana comienza con la expresión, el modelo bíblico. Es que, hermanos, hay un modelo en esta sección del versículo 4 al 12 de Hechos, estamos en el capítulo 13 por si acaso de Hechos, hay un programa o un modelo bíblico, mejor vamos a seguir usando esa frase que está en el material, que Dios ha dejado bien claro en su palabra. Y hermano, y Dios siempre quiere que se siga el modelo. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento Dios le reveló a Moisés que tenía que construir lo que nosotros conocemos como el tabernáculo en el desierto, Dios le mostró a Moisés un modelo. Y la Biblia dice que Moisés pudo ver el modelo que estaba en el cielo. Y tomando esa referencia, esa idea, Moisés hizo construir el tabernáculo en el desierto. Pasó mucho tiempo, en el Antiguo Testamento otra vez hablando, y cuando el rey David quiso construir el templo, Dios le dijo que él no lo iba a hacer porque había sido un soldado que había derramado mucha sangre y que lo haría su hijo Salomón. Entonces cuando David estaba ya por morir, la Biblia dice que le entregó lo que nosotros llamamos los planos a Salomón. Bueno, esos planos no fue la ocurrencia de David, sino que Dios se lo había revelado en algún momento dado. Y David con Salomón con esos planos pudo construir el templo ahí en Jerusalén. Y hermanos, y así podríamos seguir mencionando varios ejemplos donde siempre en la Biblia Dios hace las cosas a través de un patrón, un modelo. Y nuestro deber es seguir ese modelo. Cuando no queremos seguir el modelo que Dios ha establecido en su palabra para algo, rompemos lo que Dios dice en su palabra y nos metemos en serios aprietos. Por eso siempre hay que seguir el patrón, el modelo que Dios nos da en su palabra. En este caso, ya que estamos hablando de misiones, estamos hablando de predicar el evangelio, de cómo ir a hacer la obra a otros lugares, cómo la iglesia tiene que hacer la obra misionera, entonces tenemos que seguir ese modelo. Permítame tomar agüita, se me hace correr rápido la garganta.
Entonces le decía de que ese patrón está en la Biblia. En el versículo número 4, perdón, no les he dado el punto. ¿No? En el punto número 1, coloca este ahí. El modelo bíblico de las misiones. Es lo primero que vamos a ver esta mañana. El modelo bíblico de las misiones. Si usted quiere ser un misionero o una misionera, qué bueno, qué bien, ¿verdad? Y hay que seguir este modelo siempre. Y luego dice, ahora sí, leemos el versículo número 4. El versículo número 4 dice, ellos entonces, y otra vez permítame decir quiénes son ellos, Bernabé y Pablo. Bueno, y había otra persona más que luego se va a mencionar su nombre, pero acá está refiriéndose básicamente a Bernabé y a Pablo. Era un equipo. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que llama y envía, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Bueno, no voy a entrar tanto a la geografía, pero solamente le digo de que inicialmente ellos se encontraban, según el versículo 1, en la ciudad de Antioquía, que era una ciudad que está un poco retirada de la costa. Entonces ellos, cuando Dios los llama, los envía, ellos salen de esa ciudad que está un poco retirada de la costa y van a la costa a un puerto llamado Seleucia. Llegan a este puerto de Seleucia y de ahí toman una embarcación, un barco, que los lleva a la isla llamada Chipre, que existe hasta el día de hoy, esa isla, y es ahí donde ellos, en estos lugares, van a comenzar a hacer la obra de Dios, la obra de las misiones. Ahora, aunque el texto bíblico no lo dice, pero viendo todo lo que ocurría en sus alrededores y ellos lo que hacían, yo estoy más que seguro que cuando ellos llegaron, después de salir de Antioquía, llegaron a Seleucia, allí también predicaron la palabra de Dios. Porque ellos no podían, con su genio, por decirlo así, siempre estaban hablando la palabra de Dios. Y así tiene que ser cada creyente, siempre. Todo creyente en todo lugar siempre tiene que hablar la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces ellos se dirigen a Chipre, como estamos diciendo. Y aquí está empezando, queridos hermanos, los 3 viajes misioneros de Pablo. Porque Pablo hizo 3 viajes misioneros que va a abarcar prácticamente todo el resto del libro de Hechos, a partir del capítulo 13. Todos los capítulos de 13 en adelante va a abarcar los 3 viajes misioneros de Pablo. Aunque hay lo que nosotros llamamos en el estudio un posible 4º viaje de Pablo que ocurre después del libro de Hechos. Porque cuando termina Hechos, Pablo está preso en Roma y Pablo en cierto momento va a ser liberado y él va a predicar el evangelio por otros lugares que ya no se menciona en el Nuevo Testamento. Y luego de esa liberación, Pablo es tomado preso otra vez por segunda vez, llevado otra vez a la cárcel, y allí sí es donde Pablo lamentablemente va a sufrir la muerte por decapitación. Y es ahí donde poco antes de su muerte va a escribir las epístolas de Timoteo, según de Timoteo, por ejemplo, donde él se está despidiendo de Timoteo finalmente. Pero bueno, volviendo a hablar un poquito de los viajes misioneros de Pablo. Antes que pongan algo en sus apuntes, déjenme describir un poquito qué sucedió en cada viaje misionero, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a describir qué ocurrió en cada viaje misionero así rápidamente. Por ejemplo, el capítulo 13 y capítulo 14 nos van a describir el primer viaje misionero de Pablo. En este viaje misionero de Pablo, él se va a dedicar a hacer lo que nosotros llamamos la evangelización, la proclamación del evangelio. Va a estar bien metido, hablándole a todos y en todo lugar que Cristo ha muerto y que Él ha resucitado y que Él ahora es el Salvador. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, cuando estudiemos a partir del versículo número 13, capítulo 13, versículo 13, hasta el final, cuando Pablo llegan a otra ciudad llamada Antioquía de Pisidia. No hay que confundir con la Antioquía de donde ellos salieron, esta es otra ciudad que tiene el mismo nombre. Pero Pablo llega a un lugar y siempre hablaba el evangelio en las calles, en los centros de enseñanza, que hoy en día podríamos llamar universidades. Los griegos eran expertos en tener ese tipo de centros de enseñanza, como les digo, que hoy en día llamamos universidades. Y Pablo, sobre todo, se iba a predicar el evangelio básicamente en las calles,
en las puertas de las ciudades, porque la gente siempre se amontonaba en las puertas de las ciudades, y lo que nosotros llamaríamos en los mercados, porque siempre, todos los días, la gente va al mercado a comprar lo que necesitan, y ahí había gente, y Pablo era experto en predicar el evangelio siempre, así hacía durante su primer viaje misionero. Ahora, lógicamente, cuando Pablo predicaba, habían convertidos. Y ahora, hermano, póngase a pensar usted en este detalle. Pablo está llegando a lugares donde nunca antes había predicado el evangelio y nadie sabía quién era Jesucristo. Póngase a pensar en ese detalle. Bueno, hoy en día las cosas son diferentes, ¿verdad? Porque usted llega a un pueblito por ahí bien alejadito y siempre va a encontrar gente que ha oído hablar de Jesús de otras religiones. Pero en aquel entonces la gente ni sabían quién era Jesucristo. No sabían nada del Antiguo Testamento, salvo que fueran judíos. Hermanos, no sabían nada. Entonces Pablo tenía que luchar arduamente enseñando la palabra, y luego por eso Pablo escribía sus famosas epístolas para enseñar y corregir malos entendidos en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué era lo que hacía Pablo luego de que se habían convertido estas personas? Lógicamente, se reunían y comenzaban a formar iglesias locales. Y eso se ve durante el primer viaje misionero. Hermanitos míos, cuando ocurría esto, Pablo no se quedaba ahí mucho tiempo si no era necesario. En algunos casos se quedaba a veces semanas, meses o algunos años, como yo les he contado varias veces. Ellos en aquel entonces tenían esa costumbre que cuando viajaban a un lugar se podían quedar 1 año, 2 años, 3 años. Porque para ellos el tiempo no era como el nuestro hoy en día, porque hoy en día nosotros andamos corriendo a cada momento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? Así andamos nosotros. Ustedes ya ahorita me están marcando la hora, ¿sí o no? Y ya, pastor, apúrese que ya la hora se está acabando y tengo que irme rápido porque tengo un compromiso. Pero que en ese tiempo no eran así las cosas. La gente andaba más tranquila, más sosegada, la gente no andaba corriendo, no andaban desesperados. Ellos viajaban, se podían quedar, como les digo, semanas, meses, años en un lugar, y esa era la costumbre que tenía Pablo. Entonces Pablo, después de cierto tiempo, se va a otra ciudad para predicar el evangelio otra vez y repetir lo que él estaba haciendo. Predicar el evangelio, ganar almas para Cristo, evangelizarlos, luego juntarlos, reunirlos e iniciar una iglesia y enseñarles lo básico de la palabra de Dios. Ahora, en este primer viaje misionero, hermanos, es clave porque se va a convertir un jovencito que quizás tendría 15, 18 años de edad, que luego llegaría a ser el brazo derecho de Pablo. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? De Timoteo. Y hermano, y la conversión de Timoteo es espectacular. Usted tiene que leerlo, ¿ah? Y tiene que imaginarse cómo fue la conversión de Timoteo. Hace años yo leí un libro sobre Timoteo. Cometí el grave pecado de prestarlo y el ladrón o la ladrona nunca me lo ha devuelto. Y tiene mi nombre, ¿eh? Así que si el ladrón o la ladrona lo tiene, arrepiéntete de tu pecado y devuélveme mi libro, ¿verdad? Así es. Si no, el Señor, vas a ver, te va a jalar los pies en cualquier momento, vas a ver, ¿ya? Devuelve lo que no es tuyo, ¿verdad, hermanos? Ah, los que no han dicho amén les gusta agarrar lo que no es suyo. Devuelva, ¿verdad? Devuelva lo que no es suyo. Y pastor, no tiene su nombre, no importa, pero si tu conciencia te redarguye de pecado, devuélvelo, ¿verdad? Y yo le decía, ese libro que se titula Timoteo es un libro espectacular, hermanos. Un libro que describe la vida de Timoteo, la conversión de Timoteo, y uno aprende ahí bastante sobre la obra de Dios en la vida de los seres humanos. Bueno, eso es lo que hizo Pablo durante su primer viaje misionero. Como le dije, le voy a dar un pequeño vistazo, ¿no? Luego, en el segundo viaje misionero de Pablo, que podemos decir que se inicia en el capítulo 15, aunque el capítulo 15 es básicamente lo que, bueno, en nuestra Biblia lleva el concilio de Jerusalén, pero la última parte del capítulo 15, a partir del versículo 36 hasta el capítulo 18, es el segundo viaje de Pablo. Luego de cierto tiempo, Pablo y Bernabé deciden salir de viaje, y bueno, y aquí hay un problema entre ellos, porque vamos a hablar en un momento, el sobrino de Bernabé había desertado durante el primer viaje y Pablo ya no quería llevarlo. Y ellos dicen, no, entonces, si
Si tú quieres ir con Marco, le dice Pablo, entonces Bernabé, tú vete por otro lado con Marco y yo me voy por otro lado con Silas. Y eso fue lo que hizo. A las finales, esta división trajo beneficio a la obra del Señor, porque ya no había un grupo misionero, sino ahora habían 2 grupos misioneros y la palabra podía avanzar mejor todavía. ¿Y qué es lo que hace Pablo en este segundo viaje misionero? Básicamente, al comienzo comienza a volver a visitar las mismas ciudades del primer viaje misionero. Y es ahí donde le encuentra otra vez a Timoteo y lo va a llevar consigo como un ayudante. Y eso es lo que ocurre con Timoteo de ahí en adelante. Ahora, básicamente, Pablo va a confirmar a los creyentes en la fe, estableciéndolos en doctrina, estableciéndolos en una sana enseñanza de la palabra de Dios. Y para que ellos puedan seguir el mismo modelo de predicar el evangelio. Ahora, yo he dicho hace un momento de que Pablo los va a confirmar en la fe a los hermanos en este segundo viaje misionero. Hermanos míos, esa es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, pero en Hechos, confirmar. Pero por favor, no confunda con el sacramento de la Iglesia Católica Romana. No es eso. Usted sabe que el sistema católico romano, aparte del proceso de salvación por obras, tiene un sacramento que se llama la confirmación. Y hermano, y eso no habla el Nuevo Testamento, eso es un invento del sistema católico romano que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y cuando hablamos de confirmar es que, bueno, tú has creído en Jesús, muy bien, ahora yo te quiero decir lo que dice la palabra de Dios para que estés seguro de la creencia, de la decisión que has tomado. Eso se refiere, confirmar, ¿no? Cuando usted a una persona le asegura que lo que cree es lo que dice la palabra de Dios. Usted le confirma la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Pablo en este segundo viaje misionero. Recorre lugares llevando la palabra de Dios. Ahora, también es espectacular este segundo viaje misionero, hermanos, que dentro de unos meses vamos a llegar, todavía demora esto. Pablo va a llegar por primera vez con el evangelio a Europa. Entra a Europa, entra por Grecia, Macedonia, por esa región. Hermano, y aquí se inicia algo sensacional. Si usted lee mucho de la cultura griega, hermano, es sensacional que alguien llegue con un mensaje espectacular y que es totalmente distinto a todas las filosofías que los griegos sabían. Es algo totalmente novedoso para ellos. Por eso que Pablo, cuando predicó el evangelio, todos se fueron a un lugar llamado el Areópago en Atenas para escucharle a predicar a este hombre, a ver qué decía, ¿no? Y cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección, ¡ay, este está loco!, dijeron. Otro día te oímos, le dijeron. Pero Pablo llega a Europa con el evangelio en su segundo viaje misionero. Ahora, dándole una mirada también así, abuelo de pájaro, como estamos diciendo, a los viajes misioneros de Pablo, que luego vamos a estudiar detenidamente. El tercer viaje misionero de Pablo se inicia en el capítulo 19 de este mismo libro de Hechos. En el capítulo 19 se está iniciando este viaje misionero de Pablo y ellos van a predicar el evangelio, ellos van a hacer la obra del Señor, ellos van a salir llevando el mensaje de Dios a otros lugares y ellos van a seguir avanzando con el viaje misionero. Pero ahora ha llegado un momento donde ellos tienen que preparar líderes, hombres que puedan dirigir las iglesias, porque las iglesias iban creciendo y se necesitaban líderes que puedan guiar las iglesias. Al comienzo, Pablo les daba indicaciones, órdenes, cómo tenía que funcionar la iglesia. Pero conforme las iglesias aumentan de tamaño y van apareciendo más iglesias en otros lugares, Pablo ya no podía hacerlo todo. Es por eso que ahora, en este tercer viaje misionero, Pablo va a invertir tiempo y va a invertir recursos para que ellos puedan hacer la preparación de líderes, preparar líderes para el ministerio. Por ejemplo, otra vez tomando a Timoteo, ¿no? Hermano, Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero Pablo lo llama como un ayudante. Ahora, algunos años después, en el tercer viaje misionero, ya Timoteo ha crecido un poco más físicamente, ha madurado un poco más, y ahora Timoteo deja de ser, vamos a decir, el simple ayudante y comienza a convertirse en alguien que tiene mayores responsabilidades en la obra de Dios. Y eso es lo que ocurre con Timoteo.
Bueno, y así tiene que ser en el ministerio siempre. Los colaboradores tienen que ir tomando mayores responsabilidades en la obra de Dios. Y, por ejemplo, permítame decirles algo que yo he aprendido y algo que yo comparto con los colaboradores aquí en la obra del Señor. Al comienzo lo hacíamos todos nosotros, hace más de 30 años atrás. Pero luego Dios ha bendecido esta iglesia con varones que nos pueden ayudar en áreas, y a ellos se les comisiona para que se encarguen de la predicación, de la enseñanza, de la dirección del culto, de los anuncios, de la música y todo. A veces yo veo iglesias, es una apreciación personal, ¿no? Donde los pastores, a pesar que tienen colaboradores, estos pastores siguen haciendo todo. ¿Por qué? Porque no quieren compartir su autoridad. Pero hermano, la autoridad tiene que ser compartida. Porque cuando uno comparte la autoridad, bueno, y uno sabe con quiénes la comparte, la autoridad no se debilita, sino se fortalece. Y algunos a veces me dicen, pastor, nosotros no lo vemos todo el tiempo a usted ahí adelante. Sí, no me ven, pero yo estoy detrás de ellos, le digo. Porque ya todo está conversado, programado. Hay líderes que siempre están guiando la obra del Señor. Y así tiene que ser, hermanos, en la iglesia local, ¿verdad? Así tiene que ser. Como dice, creo que es un dicho en el ejército, dice, ¿no? Comando nunca muere, ¿verdad? Siempre hay una autoridad. Bueno, eso es lo que hemos dado un vistazo a los 3 viajes misioneros de Pablo. Ahora en sus notas vamos a resumir todo lo dicho en 4 pasos, ¿ya? 4 pasos. Paso número 1, evangelizar. Paso número 1, evangelizar. Eso es lo primero que Pablo hizo y lo primero que nosotros tenemos que hacer en todo lugar, evangelizar. Paso número 2, empezar una iglesia, o si quiere empezar iglesias, como quiera usted colocarlo, empezar una iglesia o empezar iglesias. Ahora le voy diciendo de que el paso número 1 y el paso número 2 es lo que Pablo llevó a cabo durante su primer viaje misionero. En el primer viaje, en el viaje número 1, él llevó a cabo el paso número 1 y el paso número 2. Aunque claro, lo repitió en cada viaje, pero estamos tomando como referencia, ¿correcto? Luego, paso número 3. Discipular. Discipular a los nuevos convertidos. Hermano, es lo que nosotros hacemos aquí. Los discipulamos. Ahora, ¿y para qué lo discipulamos? En sus notas, discipular a los nuevos convertidos, establecerlos en la fe. Establecerlos en la fe. Y entrenarlos en la misión. Establecerlos en la fe y entrenarlos en la misión. Observe lo que es el discipulado y óigame lo que los hermanos, las hermanas que trabajan en discipulado, escúcheme. Hermano, el discipulado bíblico no es simplemente un curso que alguien tiene que llevar y completar las 20 lecciones, si no me equivoco. Hace tantos años los hemos escrito que ya ni recuerdo si son 20, 21. Entonces, no es un curso que alguien tiene que decir, ya llevé discipulado. Ok, correcto, muy bien. Y yo te diría, ¿y qué estás haciendo ahora? O sea, no basta con decir, ya llevé el discipulado. Hermano, ¿usted sabe cuántos hermanos llegan de otras congregaciones acá y me dicen, yo ya llevé discipulado? Oh, qué bueno, te felicito. ¿Y qué estás haciendo ahora? Porque hermano, el discipulado es, como dice ahí en el punto 3, en el paso 3, para establecerte en la fe, o sea, conozcas la doctrina bien, que lo que tú has oído, ese es el evangelio, establecerte en la fe, y entrenarlos, ahí dice, entrenarlos en la misión. O sea, alguien que entra al discipulado tiene que entender que tiene que hacer la misión, la obra de Dios. Hermano, no es suficiente que usted diga, sí, ya llevé las 20 lecciones, aprendí mi versículo de memoria, asistí a todas las clases. Yo digo, te felicito que lo hayas hecho muy bien. Pero yo te sigo preguntando, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora?
Porque si no estás predicando el evangelio, si no estás ganando almas, entonces no has llevado discipulado. Si no estás discipulando a otra persona, por lo menos una persona al año, vamos a decirlo, ¿sí? Hermano, entonces no has llevado discipulado. Has llevado un simple curso nada más. ¿Y qué debo de hacer, pastor? Repasa tus apuntes y métete de cabeza a hacer la obra de Dios, a predicar el evangelio, a ganar almas, a discipular por lo menos a una persona al año. Porque ese es el discipulado, ¿verdad? Hermano, los que se reproducen en el redil, ¿quiénes son? Las ovejas. Las ovejas. Y usted tiene que reproducirse. Porque ese es el discipulado. Así que los que enseñan discipulado, esa es la meta. Esa es la meta, ¿verdad? Ok, entonces este paso número 3, Pablo lo llevó a cabo durante el segundo viaje misionero. El viaje número 2, ahí lo llevó. Y lógicamente el paso número 4 lo llevó a cabo en el viaje número 3. ¿Y qué hizo en el viaje número 3? Desarrollar liderazgo local. Desarrollar liderazgo local. ¿Y por qué tenemos que desarrollar liderazgo local? Para que la obra pueda seguir y reproducirse sin depender del misionero. Ahora, no es que no querramos al misionero, lo queremos, pero la iglesia tiene que crecer, avanzar. Es como el desarrollo de nuestros hijos. Bueno, los que tenemos hijos ya grandes, ¿verdad? Hermano, nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, entrenar a nuestros hijos desde ahora, para que cuando nosotros no estemos por alguna razón, de repente viajamos, nos enfermamos, o de repente vamos a la presencia del Señor, hermano, porque nadie tiene la vida segura, ¿verdad? Entonces, usted tiene que preparar a sus hijos para que ellos puedan ir solos en la vida, hermanos. Tiene usted que invertir en ellos sus estudios, su capacitación y darle todas las herramientas necesarias y enseñarles a ser independientes. Deje que sus hijos vayan al mercado a comprar solo. Algunos lo acompañan hasta el mercado, no quieren ni que vayan a la tienda de la esquina, te puede pasar algo. No quieren ni que vayan al centro de Lima porque, te pueden secuestrar si vas en el centro de Lima, van a subir al carro los delincuentes, te van a hacer algo. Déjelos que aprendan a ser personas que son independientes, hermanos. No los esté ahí sofocando. Déjenlos que aprendan. Claro, hay que enseñarles, pero ellos ya están creciendo y tenemos que comenzar ya a cortar. Bueno, empezar, ¿no? Ya debemos haber cortado el cordón umbilical. Y eso ocurre también con las iglesias. Las iglesias crecen y en cierto momento el misionero que la inició, si es que el misionero no se queda como pastor, entonces el misionero tiene que salir a otro lugar a hacer la obra de Dios. Ahora, hermanos, ahí dice desarrollar liderazgo local. ¿Por qué hemos puesto liderazgo local? Porque la meta es que cada iglesia forje sus propios líderes sin tener que decirle a otra iglesia, mándame un líder o dos líderes que los necesito. Queridos hermanos, ya acá yo tengo ya 32 años pastoreando. Y yo le puedo decir delante del Señor de que nunca hemos tenido necesidad de decirle a otra iglesia, mándanos un líder que necesitamos. O mándame dos líderes que necesitamos. No. Nunca a ninguna iglesia, a ningún pastor le hemos pedido. ¿Por qué? Porque desde que llegamos a esta iglesia trabajamos con el discipulado, enseñando, discipulando. Yo al comienzo yo estaba metido enseñando al discipulado, me reunía en las noches, me reunía los domingos en la mañana, enseñaba discipulado bíblico, hasta que formamos líderes y líderes, hermanos, y hermanos, nosotros en Palmas Reales nunca hemos llamado a otra iglesia diciendo, ¿tienen por ahí un líder que les sobre? Necesitamos un líder que les sobre para trabajar en esta área. ¿Nos lo pueden enviar? No, hermano, porque siempre hemos estado preparando a nuestros propios líderes, nuestros propios cuadros, por decirlo así. Y que Dios nos siga bendiciendo, ¿verdad? Para que todo sea dentro de Palmas Reales. Como yo oro al Señor y yo le digo, y permítame decirle lo que yo oro al Señor y le digo, Señor, ya han pasado muchos años, ya me he hecho mayor, no sé hasta cuándo podré seguir acá pastoreando la iglesia, porque hermanos,
ya las fuerzas comienzan a fallar, ¿verdad? Pero tiene que llegar el momento cuando yo tengo que pasar la posta a la siguiente generación. Y mi oración es, Señor, que sea un hombre de palmas reales, que ha nacido aquí, que se ha formado acá, que ame esta iglesia, para que esta iglesia continúe predicando el evangelio, hermanos. Esa es la meta, ¿verdad? Que sea un hombre de palmas reales. ¿Qué dice usted, amén o no? Así tiene que ser, tienen que orar entonces, ¿ya? Entonces, no, ahora no comiencen a orar que el pastor Hidalgo se muera, dice, ¿no? Ya, por favor, todavía no oren así. Dice, algunos estaban contentos, algunos dicen. Ahora, entonces, en sus notas, entonces, los viajes misioneros de Pablo son nuestro modelo de misiones en palmas reales, en palmas reales. Ese es nuestro modelo. Por eso, si queremos hacer la obra misionera, tenemos que ver los viajes misioneros de Pablo, lo que estamos hablando, porque esta va a ser nuestra guía, nuestro modelo en palmas reales. Ahora lo segundo, en la segunda parte del sermón, número 2, el modelo bíblico para evangelizar estratégicamente. Eso es lo segundo que encontramos acá. El modelo bíblico para evangelizar, pero le estamos añadiendo la palabra estratégicamente. El modelo bíblico para evangelizar estratégicamente. ¿Qué ocurrió cuando Pablo llegó a Chipre? Dice el versículo número 5. Y llegados a Salamina, o sea, un lugar dentro de Chipre, aquí viene lo bueno, mire, dice, y Pablo va a hacer algo que va a hacer en casi todo el tiempo, dice. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Ahora, el texto bíblico dice que ellos llegan a una ciudad y se van a evangelizar en las sinagogas primero. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo va a escoger un lugar clave como las sinagogas? Porque recuerde lo que yo le dije hace un momento. Estaban llegando con un mensaje nuevo donde la gente nunca habían oído hablar de Jesucristo ni del Mesías. Hermano, esa gente nunca sabían ni quién era el profeta Isaías. Entonces Pablo tiene que dirigirse donde encuentra personas que tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, para que partiendo de allí les hable el Evangelio. Y eso es lo que hizo. O sea, Pablo fue muy inteligente en ese sentido para sembrar la semilla del Evangelio. Ahora, ¿por qué a Pablo le permitían predicar en las sinagogas? Usted dirá, porque era judío. Algo más. Porque Pablo era un rabino. Y los rabinos tenían cierta ropa que usaban muy especial, de colores y cierta forma. Entonces yo pienso que Pablo se ponía esa ropa que él tenía como rabino, y él llegaba a la sinagoga y apenas lo veían que entraba a la sinagoga, le decían, por favor, rabino, tráenos la enseñanza. Hermano, porque Pablo también era un hombre muy conocido, por si acaso en esa época, porque era un hombre bien preparado en las leyes judías. Entonces Pablo predicaba en las sinagogas el Evangelio de Jesucristo. Ahora, queridos hermanos, el evangelismo estratégico, porque el punto número 2 dice el modelo bíblico para evangelizar estratégicamente. El evangelismo estratégico, escúchenme bien esto, es empezar predicando el evangelio a personas conocidas, a nuestros conocidos, con quienes usted puede dialogar. ¿Quiénes son nuestros conocidos? La familia, los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos, los sobrinos y demás familiares. También nuestros amigos, nuestras amigas. Ellos son nuestros conocidos. O sea, ese es evangelismo estratégico, porque como te conocen, no te van a dar las espaldas, no te van a rechazar, te van a oír por lo menos, te van a escuchar. Y ese es evangelismo estratégico. En sus apuntes dice, es usar sabiamente nuestros recursos. Es usar sabiamente nuestros recursos. Le quiero mencionar 2 recursos. Eso no está en el apunte, pero usted anótelo ahí. 2 recursos que todos tenemos y que tenemos que saber manejar.
En el evangelismo estratégico, en hacer la obra de Dios, ¿cuáles son esos dos recursos? El primero, tiempo, tiempo. Hermano, nuestro recurso que todos tenemos es tiempo. Cuando usted invierte su tiempo hablando el evangelio a personas conocidas, inicialmente, usted está usando muy bien su tiempo. Porque, hermano, el tiempo vale oro. Hermano, el tiempo que pasa no regresa. Así es, tiempo pasó, tiempo se fue, adiós tiempo, ¿verdad? De tiempo. Y el segundo recurso, ¿cuál cree que sea usted? A ver, dígame. No escuché nada. No. Podría ser, pero no es en este caso. ¿Cuál cree usted? ¿No se da cuenta cuál es el segundo recurso que todos tenemos, o quizás no todos tenemos, pero necesitamos y usar sabiamente cuál? Algunos ya entendieron cuando les dije que todos no tenemos, ¿no? Dinero, dinero. Alguien dirá, pastor, ¿y por qué dice dinero? Por algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando usted le habla el evangelio a una persona, tiene que llevar folletos. Bien. Si es necesario, usted le compra un Nuevo Testamento, le regala a la persona. Si usted ve que la persona se ha convertido y está con deseo de crecer espiritualmente, comienza a venir a la iglesia, cómprele una Biblia, bueno, una Biblia sencilla, bueno, ahora si le quiere comprar una Biblia de estudio es otra cosa, ¿no? Pero cómprele una Biblia sencilla y le regala para que lea a la persona. O sea, eso es invertir dinero, no es que la persona le va a cobrar por hablar el evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a comprar folletos, usted va a comprar un Nuevo Testamento, una Biblia, le va a obsequiar a la persona, usted va a invertir dinero si tiene que tomar un micro para ir al otro distrito a buscar a la persona, o un taxi, o también va a invertir dinero en un taxi. Por ejemplo, usted le dice, el día domingo vamos al templo, y usted lo trae a la persona, ¿verdad? Eso es invertir recursos, invertir dinero. Hermano, y tenemos que estar dispuestos a invertir algo de dinero al momento de ganar almas para Cristo. Bueno, aquí en la iglesia, gracias a Dios, nosotros tenemos folletos y siempre está listos los folletos, los evangelios de San Juan, ¿verdad, Pastor Martín? Hay evangelio de San Juan, ¿verdad? Entonces, si siempre estamos dándoles a ustedes lo que quieran llevar para que repartan, para que ganen almas para Cristo, es en forma gratuita, lo le damos a usted. Pero por favor, siempre le digo, cuando usted lleve, no lo amontone en su casa, ¿ok? De repente alguien está coleccionando en su casa tantos folletos, ¿no? Un día voy a formar mi propia iglesia, dice, ¿no? Y está juntando los folletos. No va a poder hacerlo porque todo tiene está todo sellado por si acaso. Así que lleve, pero no lo deje escondido en su casa. Reparta, gane almas para Cristo. Yo siempre le doy una idea a la gente. Le digo, si usted tiene un consultorio, una oficina donde llega gente y hay un lugar de espera, póngalo ahí en la mesita donde está para que la gente lleve folletos, literatura bíblica, lean la palabra del Señor. Hermano, ese es el evangelismo estratégico. Lo número tres. El modelo bíblico del ministerio siempre incluye, y permítame decirle que siempre incluye la oposición. La oposición. Usted sabía que siempre Satanás está en todo lugar haciendo su obra, ¿verdad? Siempre, hermanos. Cuando la obra de Dios se está haciendo en un lugar, el enemigo no falta. Siempre el enemigo está haciendo su parte. Siempre se van a levantar personas dentro de la misma grey luchando contra. O viene gente que no son ni salvos y comienzan a atacar la obra de Dios. Siempre va a ocurrir eso. Eso le ocurrió a Pablo. Mire lo que le ocurrió a Pablo. Mire, versículo número 6 en adelante, mire cómo se manifiesta la oposición en este viaje en Chipre. Versículo 6 dice así. Y habiendo atravesado toda la isla de Chipre, hasta Pafos, o sea, toda la isla la atravesaron, por decir, de lado a lado. Llegaron hasta otro puerto llamado Pafos. Hallaron a cierto mago, le hace la palabra mago como hechicero, hechicerías. O sea, era un brujo, no era un mago como lo que nosotros hemos leído en Mateo 2, cuando Jesús nació. No, este es un brujo, un hechicero. Dice, había cierto mago
dice todavía falso profeta, era un judío que se llamaba Bar Jesús. Usted sabe lo que significa Bar Jesús. La primera vez, la palabra Bar significa hijo. Bueno, Jesús, bueno, o sea, su nombre todavía era hijo de Jesús todavía, se llamaba este hechicero, este brujo. Entonces dice, versículo 7, que este brujo estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, un varón sabio, un varón inteligente. No era salvo, pero era un varón inteligente, era un varón sabio, dice la Biblia acá, prudente le llama. Versículo 7 dice, o sea, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire usted, este hombre tenía hambre de la palabra de Dios. O sea, no estaba muerto, como dicen los calvinistas, por si acaso. Porque un muerto nunca tiene ganas de oír nada, ¿verdad? Este hombre estaba separado de Dios, pero su alma, su espíritu estaban vivos en un sentido, pero no tenía vida espiritual en comunión con Dios. Y este hombre está queriendo oír la palabra de Dios. Así que, amigos calvinistas, arrepiéntanse de su pecado, ¿ya? Versículo 8 dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Ahora, es interesante, ¿qué significa Elimas? Elimas significa un sabiondo, un sabelotodo, por usar palabra que nosotros usamos aquí en nuestro contexto cultural. Todos sabemos a quién se le dice sabelotodo, sabiondo, y no se lo dicen con buenas ganas, se lo dicen con malas intenciones. Por ejemplo, cuando yo estudié en la secundaria, yo usaba anteojos y me decían, oye, 4 ojos, tú que lo sabes todo, me decían. Y tenía que andar con mi estigma, con mi crufo, ¿no? Y ni siquiera para sacarme los lentes, porque no veía nada sin los anteojos. Entonces, este Elimas, el sabelotodo, dice, ¿qué era lo que intentaba? Dice versículo 8, procuraba apartar de la fe al procónsul. O sea, este hombre estaba oyendo el mensaje de salvación que Pablo le estaba predicando, y este hombre quería que Sergio Paulo, el romano, el líder, el procónsul, no se convierta a Cristo. Mire usted la oposición del enemigo, siempre va a hacer esto. El enemigo siempre va a procurar que personas no sean salvas. Y el enemigo va a utilizar, hermano, personas de dentro de la iglesia o de fuera de la iglesia. De repente, en el hogar, en el trabajo, en el barrio, van a haber personas que te van a decir de todo para que tú no llegues al mensaje de salvación. Y este hombre está haciendo lo mismo. Versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí entra Pablo, y a Pablo usted sabe que nunca le faltaba que lo inviten para que saque a relucir su verdadero genio, porque varias veces lo va a hacer aquí en el libro de Hechos, ¿eh? ¿Y qué hizo Pablo? Dice, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Fíjese que está con signo de admiración. O sea, Pablo estaba alzando su voz acá, ¿no? Su vozarrón, dice, lleno de engaño, hijo del diablo, está lleno de toda injusticia a este hombre, ¿no? Y luego dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y versículo 11. Ahora, permítame decirle algo, mire, dice, a final del versículo 10 dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pero si recién lo está conociendo, porque le dice, no cesarás. Porque este hombre era un brujo, un hechicero desde no sé cuándo, tiempo atrás. Y bueno, y los hechiceros, los brujos, los chamanes, como usted le quiera llamar, no sirven a Dios. Ellos sirven al demonio, a Satanás. Así que si usted en algún momento dado quiere justificar que a usted le gusta ir a un chamán para que le cure algo, usted está consultando con gente que está dentro del reino de las tinieblas, no en el reino de Dios. La historia es larga, no le voy a contar todos los detalles, pero en una iglesia bautista una vez se convirtió en un chamán del pueblo. Todos lo conocían y todo el mundo estaba asombrado cómo se había convertido, y el hombre se convirtió y hasta hoy día sigue en los caminos del Señor. Han pasado varios años y él ha contado todo lo que él hacía buscando conectarse siempre con Satanás, porque los chamanes son así, hermanos. Ellos van detrás del diablo, y tenga cuidado usted. Entonces Pablo por eso le dice, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahora viene el juicio, versículo 11. Ahora pues, le dice, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo.
Ahí está la misericordia de Dios. No lo dejó ciego permanentemente, sino por un tiempo. ¿Para qué? Para que él pueda ver que estaba en oscuridad no solo física, sino espiritual, y pueda llegar a la salvación. Aunque el texto bíblico no nos dice después qué ocurrió con este hombre. Dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Así que esta es la oposición que se le presentó a Pablo en ese momento. Y hermanos, siempre habrá oposición en la obra de Dios. Ahora, usted imagínese esta lucha de poderes. Por un lado el poder de Dios y por el otro lado el poder de Satanás. Y dentro de ellos estaba presente una persona que tenían como ayudante. ¿Quién era esta persona? ¿Recuerdan ustedes? Juan Marcos. Eso lo dice en el versículo número 4. En el versículo número 4, el versículo 5, al final dice, tenían también a Juan de ayudante, al final del versículo 5. Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé, el que luego, años después, va a escribir el Evangelio de San Marcos, estaba allí presente, pero Juan Marcos tenía un problema, era un nuevo en la fe. ¿Recuerdan ustedes? Hace 2 domingos hablamos de esto, el neófito. Un neófito nunca debe de estar ocupando un puesto de liderazgo en la iglesia local, jamás. Por más que usted me diga, pero sabe hablar bonito, tiene presencia, conoce bastante, puede conocer bastante, pero si se ha convertido hace poco, no debe de ocupar un puesto en la iglesia. Que Dios lo puede usar, sí, pero que espere algunos años. Ay, pastor, pero qué malo. No es así, hermanos. Si alguien quiere hacer la obra de Dios, tiene que esperar algunos años. Y si no le gusta esperar, entonces seguimos siendo amigos y que le vaya bien, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga. Y hay bastantes iglesias y visítenos en noviembre cada año, en el aniversario, para darle su pedazo de torta acá en la iglesia, ¿verdad? Así es. Así como funcionan las cosas. Entonces, cuando Juan Marcos ve esto, ¿qué es lo que hizo Juan Marcos? En el versículo número 13, la segunda parte del versículo 13 dice, leamos el versículo 13, todo dice, habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire usted, recién estaban iniciando el viaje y comienza la lucha de poderes, reino de Dios, reino de las tinieblas. Un hechicero, ¿qué habrá dicho el hechicero? Le habrá maldecido de repente a Pablo y Juan Marcos aquí se asusta. Dice, no, mejor me regreso a Jerusalén. Y hermano, y no me estoy burlando, pero en Jerusalén la mamá de Juan Marcos tenía su casa. O sea, ¿qué es lo que hizo Juan Marcos? Me regreso de donde mi mamá. Bueno, y muchos hombres andan así, ¿no? Mi esposa venía y decía, hay hombres que tienen la enfermedad de la mamitis, decía. ¿Y usted conoce alguno o no conoce alguno? No lo mire, por favor. No lo mire, por favor. Piénselo nada más. Yo amo a mi madre está anciana. Dios me permite ver por ella con mis hermanos, velamos por ella, la cuidamos. Y así tiene que ser, esa es otra cosa, ¿verdad, hermanos? Pero mamitis es que todo lo que la mamá dice usted hace, aún siendo un hombre adulto. La mamitis es que usted tiene un problema y corre donde la mamá para que la defienda de la esposa. ¿Qué? ¿No puedes defenderte solo de la esposa? Y si no podías defenderte de la esposa, entonces ¿para qué te casaste? No te hubieras casado, ¿verdad? Entonces, tenga cuidado con los que son mameros, ¿ya? Tenga cuidado. Así es, tenga cuidado con los que son mameros. Porque si usted se mete con un mamero ahora, usted está soltera y ve que su novio es un mamero, después ni venga a quejarse con el pastor de la iglesia. Va a decir, pastor, no, tú sabías que era un mamero, así que ese es tu problema ahora, carga con tu paquete hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Así que comienza a orar, nada más le voy a decir, ¿no? Así que así ocurrió, ¿verdad? Entonces, este mago era un falso maestro. Y, por ejemplo, permítanme mencionar algunas cosas que los falsos maestros dicen. Por ejemplo, mira, un falso maestro dice, tienes que bautizarte para ser salvo. Eso es mentira. Un falso maestro dice, tienes que tomar los sacramentos católicos para ser salvo. Eso es mentira. Tienes que hablar en lenguas para ser salvo. Eso es mentira también. Y lo digo claramente, eso es mentira también. Otro, tienes que ser mormón para ser salvo.
Eso es mentira también. Tienes que tocar puertas y repartir el atalaya para ser salvo. Eso es mentira también. O tienes que ser bautista para ser salvo. Eso es mentira también. Pero un falso maestro enseña cosas así. Entonces, en sus apuntes, ponga usted esto, por favor. Dice, los Elimas Bar Jesús, o sea, los sabelotodos, y dice que son hijos de Jesús, se encuentran en todo lugar aún hoy en día. ¿Y qué tengo que hacer con ellos? Dos cosas. Primero, ahí en sus notas, confróntelo. Confróntelo. Algunos no quieren confrontar a nadie, tienen miedo siempre. Ay, me da miedo, ¿qué me va a decir? Dice. Hermano, usted tiene que tener autoridad suficiente para confrontar a gente que se opone al Evangelio. Y si tú no tienes agallas para confrontar, mejor dedícate a otra cosa. El Evangelio así nos llama, hermanos. Usted sabe con cuánta gente, usted ni sabe con cuánta gente yo tengo que andar peleando, hermanos. ¿Verdad? Se lo digo. ¿Con cuánta gente peleo? Ay, pastor, que usted es pleitista. La última pelea que he tenido, el pastor Martín estaba presente y dice que yo no la inicié. Pero cuando me buscan, me encuentran, ¿verdad? Así que no me busque, ¿ya? Entonces, confróntelo y siga predicando. Y siga predicando. Eso es lo que usted tiene que hacer con los Elimas Bar Jesús. Confróntelo y siga predicando. Eso es lo que tiene que hacer usted. Siga predicando, confróntelo, dígale que es un falso maestro, un hijo del diablo, un hijo de Satanás, que está yendo en contra de Dios. Y usted no deje de predicar, sino siga predicando. Ahora, entonces hemos visto 3 puntos del modelo bíblico, ¿verdad? El punto número 1 es el modelo bíblico de las misiones, según los viajes de Pablo. Número 2, el modelo bíblico para evangelizar estratégicamente, usando sabiamente nuestros recursos. Número 3, el modelo bíblico del ministerio siempre incluye la oposición. Siempre va a haber oposición en la obra de Dios. Y ahora una pequeña aplicación final ahí en sus apuntes. Leemos capítulo 13, versículo número 12, dice así. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Qué había sucedido? Elimas se había quedado ciego. ¿Y qué era lo que probaba esto? Que lo que Elimas Bar Jesús predicaba era falso. Y que lo que Pablo estaba trayendo era verdadero y poderoso. Entonces dice el versículo 12 que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Y qué dice? Maravillado de los milagros. ¿Así dice, hermanos? ¿De qué estaba maravillado? De la doctrina del Señor. Eso subráyelo en su Biblia. Hermano, porque la gente no se tiene que maravillar si es que usted hace milagros o no hace milagros. Porque yo he conversado con gente a través de los años que me dice, yo he hecho muchos milagros. Usted, pastor Hidalgo, ¿cuántos milagros ha hecho? Te felicito por los milagros hechos, le digo, ¿no? Sigue con tus milagros. Yo simplemente predico la palabra de Dios, pobremente, le digo, ¿no? Hermano, porque la gente se tiene que maravillar de la doctrina del Señor. Usted recuerda cuando Cristo terminó de predicar el famoso Sermón del Monte, 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Y cuando Jesucristo termina de predicar, y el primer versículo del 8:1 dice que cuando Él desciende del monte, la gente estaba sorprendida, maravillada de las palabras que Él había hablado, de la doctrina del Señor. Hermano, usted tiene que conocer tanto la palabra de Dios para que cuando usted la hable, la gente le pueda escuchar de buen agrado y decir, este hombre o esta mujer está anunciando un mensaje verdadero, que toda la Biblia lo enseña. No solamente un versículo, sino toda la Biblia, y se maravillan de la palabra del Señor. Entonces, en sus notas, la palabra de Dios, o sea, la doctrina del Señor, siempre hará toda la diferencia. Siempre hará toda la diferencia. Qué hermoso, qué hermoso. A mí se me pasó, fue mi error no haberle pedido a los músicos que ensayaran esa canción. Y le voy a pedir que lo canten tampoco, por si acaso, ¿ya? Sembraré la simiente preciosa. No precioso himno, en verdad. Porque ese es nuestro deber. Nuestro deber es anunciar la palabra de Dios.
a anunciar el mensaje de Dios, hermanos míos. Y yo le animo a la iglesia de Palmas Reales a que hagamos misiones. Amén, hermanos. Amén. Entonces, Dios mediante, el próximo domingo estaremos viendo la última parte del capítulo 13, cuando Pablo y sus amigos llegan a una ciudad llamada Antioquía para hacer la obra del Señor. Vamos a orar, por favor. Le invito a inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Por un momento llegará la presencia de Dios con un momento de oración. ¿Sí, queridos hermanos? Padre Celestial, damos gracias por tu palabra que ha sido anunciada en esta mañana y queremos decirte que reconocemos que muchas veces no hablamos de tu palabra, hemos fallado. Y Padre, y por causa nuestra muchas veces hay almas que nunca llegan a oír el mensaje de salvación. Pero te pido, Padre, que ahora mis hermanos, mis hermanas que están aquí presentes y también los que nos oyen por la transmisión puedan recapacitar y hacer un compromiso consigo mismos y contigo, Señor, de que van a hablar el Evangelio empezando por sus conocidos. Hay que hablar, Señor, hay que darnos a conocer, hay que decirles a todos que somos tus hijos, tus hijas, y que ellos sin Cristo están condenados, que están caminando a una muerte eterna, lejos de Dios. Y Padre, te pido que esta mañana recapacitemos y como iglesia podamos tomar la decisión de hacer misiones, pero la misión comienza en casa, Señor, ahí comienza. Te damos gracias y dejamos la última parte de esta reunión en tus manos, orando en Jesucristo. Amén, Señor, amén. Hermanito mío, Dios los me lo bendiga a ustedes, muchas bendiciones.